en qué consisten los diagramas de Lewis y cómo se pueden dibujar. Un diagrama de Lewis, que fue la persona que inventó esta forma de poder representar las moléculas, va a consistir en un símbolo y vamos a representar alrededor del símbolo los electrones de valencia, que es justo lo que hemos hecho antes. Además, los electrones y los enlaces los vamos a intentar dibujar lo más simétricos posibles. Es decir, antes hemos estado poniendo aquí pares de electrones, ¿verdad? Y lo hemos hecho igual en los dos átomos y después este enlace que se establece aquí, ¿verdad? Sería como una especie de línea que iría de un cloro a otro. Y los enlaces, cuando vayamos a hacer ahora los diagramas de Lewis, los vamos a representar por rayitas, por líneas y no por, como hemos hecho antes, ¿verdad?, electrones. De esta forma podremos entender cómo van a ocurrir algunos de los enlaces. Por ejemplo, vamos a suponer un enlace o una molécula que fuera, vamos a ver, la unión entre el nitrógeno y el hidrógeno para formar la molécula de amoníaco. Vamos a suponer que vamos a fijar cómo podríamos representar la molécula de amoníaco como diagrama de Lewis. Lo primero que tendríamos que hacer sería establecer cuáles son las configuraciones electrónicas externas de cada átomo. En el caso del nitrógeno estaríamos que es en el segundo periodo y en el grupo número 15 y tendríamos que sería 2s2, 2p y en nuestro caso 3, mientras que el hidrógeno es 1s1. Los diagramas de Lewis se basan en lo que llamamos la regla del octeto, es decir, cada átomo que yo dibuje debe terminar, cuando haga el recuento de electrones que tiene alrededor, con 8 electrones, lo que es lo mismo, 4 pares de electrones rodeándolo. Cuando consigue eso el átomo, entonces decimos que es, digamos, la situación de máxima estabilidad. Así que vamos a tener en cuenta la regla del octeto, pero hay átomos que es imposible que puedan cumplir la regla del octeto, y el hidrógeno es uno de ellos. El hidrógeno no podría tener nunca 8 electrones alrededor porque su configuración electrónica es 1s1, tiene un único electrón. Así que él, llenando el nivel 1s, es decir, contando 2 electrones, ya alcanzaría la misma estabilidad. De esta manera vamos a ver cuántos son los enlaces que hay que poner entre el nitrógeno y los hidrógenos. Mirando en la molécula vemos que hay 3 enlaces del nitrógeno al hidrógeno. Como tenemos que dibujar de forma simétrica, vamos a poner aquí el nitrógeno y vamos a dibujar los enlaces con los hidrógenos. Estas rayitas representan los enlaces y los contamos como si fueran pares de electrones de enlace. ¿Y cuántos son los electrones que tenía el nitrógeno en su última capa? 2 y 3, 5. Él ha puesto 1 en cada uno de estos enlaces, es decir, habría puesto estos 3. ¿Dónde quedan los otros 2? Pues los otros 2 los tendría y los tendríamos que representar sobre el nitrógeno. Ahora, si nos ponemos a contar, veríamos que cada uno de estos hidrógenos contaría un par de electrones que estarían en el enlace. Por lo tanto, este sería con 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones. Y hemos dicho que es una excepción a la regla del octeto. Pero, ¿cuántos son los electrones que tendría el nitrógeno? 2, 4, 6 y el par de electrones que colocamos sin compartir sobre él, 8. Es decir, el nitrógeno sí cumpliría la regla del octeto, por lo tanto sería una situación de gran estabilidad. Esta es la forma de representar en los diagramas de Lewis una molécula covalente. Por último nos quedaría ver qué pasa con las propiedades, vamos a verlo así, de los elementos de las sustancias que son covalentes. Tenemos dos tipos de sustancias. Por un lado, las sustancias que llamamos moleculares. Sustancias moleculares que son moléculas covalentes como la que acabamos de ver de amoníaco, por ejemplo. Tienen bajos puntos de fusión y de ebullición. Normalmente se presentan como gases o como líquidos que tienen un bajo punto de ebullición. No conducen la corriente eléctrica. ¿Por qué? Pues porque los electrones no están libres, están formando los enlaces que estamos considerando. Y además, estas uniones que se forman por medio de compartir electrones son uniones muy fuertes, pero las moléculas entre sí, cuando se unen, lo hacen con lo que llamamos
fuerzas intermoleculares y son unas fuerzas mucho más pequeñas que las fuerzas que se dan entre átomos, lo que llamamos fuerzas intramoleculares. Luego, las fuerzas que se dan entre los átomos que componen una única molécula, las intramoleculares, son mucho más fuertes que las que se dan entre moléculas, que son las que llamamos intermoleculares. También podríamos estudiar qué pasa con las propiedades de otro tipo de compuestos covalentes, que son los que llamamos cristales covalentes. Principalmente nos fijaríamos en tres especies: el carbono grafito, que es el que podemos ver en las minas de los lápices; el carbono diamante, que es otra estructura distinta del carbono; y la sílice o dióxido de silicio. Son tres compuestos, digamos, covalentes, que son magníficos ejemplos de lo que llamamos cristales covalentes. En los tres casos se trata de sólidos que son muy estables, son muy duros y tienen muy elevados puntos de fusión y de ebullición. De hecho, el diamante es una de las sustancias más duras que existe porque raya a casi todas las sustancias conocidas, o a todas las sustancias conocidas. Y además, este tipo de compuestos, que son cristales covalentes, son insolubles en todo tipo de disolvente y no conducen la corriente eléctrica, excepción hecha, que sería como la excepción que confirma la regla, del carbono grafítico o el del grafito, que sí que conduce la corriente eléctrica.